Bienvenidos a su canal favorito de chismecitos turcos y más. Aquí estamos listos para desgranar la noticia del momento, esa bomba que ha explotado en todas las redes sociales y que tiene a los fans de Can Yaman y de Meth Özdemir al borde del colapso. Prepárense porque vamos a hablar de esa noticia explosiva que ha sacudido el mundo del espectáculo, Can Yaman y de Meth Özdemir. Sí, esos nombres que nos han hecho soñar con novelas románticas y que han creado una legión de fans incondicionales. Y no estoy hablando de una nueva serie, ni de una película juntos, estamos hablando de algo mucho más grande, mucho más personal y para muchos, mucho más esperado. Pero antes de que me lancen piedras por la intriga, quiero recordarles algo muy importante, si son nuevos por aquí, si les gusta el chisme jugoso, la información de primera mano y el análisis profundo de sus series y actores turcos favoritos, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre les traemos lo mejor, lo más actual y por supuesto con mucho cariño. Así que únanse a esta gran familia que cada día crece más. Bien, ahora sí vamos a la noticia. Imaginen esto, es 27 de abril de 2025. El mundo está girando, las noticias del día inundan los titulares, pero de repente BOM. Un estallido en las redes sociales. Un titular que se repite una y otra vez en Can Yaman y de Meth Özdemir. ¿Pero qué pasó? ¿Volvieron a trabajar juntos? ¿Se pelearon públicamente? No, señores, la noticia es mucho más personal. Durante mucho tiempo los fans han soñado con ver a Can y Demet juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La química que derrocharon en Erkencikus Pájaro Soñador fue innegable. Esas miradas, esas sonrisas, esa conexión, era magia pura. Muchos creyeron que esa magia se trasladaría fuera del set, pero la realidad fue otra. Ambos siguieron sus caminos, exploraron otras relaciones, otros proyectos. Can Yaman por su parte ha estado súper ocupado con su carrera internacional. Lo hemos visto en Italia, en España, conquistando corazones por todo el mundo. Ha protagonizado series exitosas, ha trabajado con marcas importantes y ha mantenido a sus fans al tanto de su vida a través de las redes sociales. Recordemos su relación con Diletta Leotta, que fue muy mediática y que, como todos sabemos, terminó. Fue una relación que nos mantuvo a todos enganchados, ¿verdad? Desde las escapadas románticas a Cerdeña hasta los rumores de boda que nunca llegaron a concretarse. Diletta, con su carisma y su exitosa carrera como periodista deportiva, parecía la pareja perfecta para Can. Pero lamentablemente el cuento de hadas llegó a su fin, dejando a muchos preguntándose qué había salido mal. Se especuló sobre la presión mediática, la diferencia de agendas y hasta los celos profesionales. Lo cierto es que ambos siguieron adelante, pero el recuerdo de su romance aún persiste en la memoria de muchos. Meth Özdemir, por otro lado, también ha brillado con luz propia. La hemos visto en varias series y películas, demostrando su versatilidad como actriz. Además, se casó con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante turco. Su boda fue un evento espectacular, con invitados de lujo y una cobertura mediática impresionante. ¿Quién no recuerda ese vestido de novia de ensueño que lució Demet? La ceremonia fue todo un derroche de amor y felicidad. Oğuzhan le dedicó canciones, y Demet no paraba de sonreír. Parecía que habían encontrado el amor verdadero. Sin embargo, como también sabemos, ese matrimonio no duró mucho. La noticia de su divorcio fue un balde de agua fría para sus fans. Se habló de diferencias irreconciliables, de proyectos profesionales que los mantenían alejados y de la dificultad de compaginar sus carreras con la vida de casados. Demet se refugió en su trabajo, demostrando una vez más su fortaleza y su capacidad para superar los obstáculos. Entonces, ¿qué pasó el 27 de abril de 2025? La bomba que explotó fue: Can Yaman y Meth Özdemir fueron vistos juntos en Roma. Sí, leyeron bien. Juntos. En Roma. La ciudad del amor, del Coliseo, de la pasta y del gelato. Pero no se trató de una coincidencia fugaz. Las fotos que circularon en las redes sociales los mostraban caminando de la mano, riendo, abrazándose, totalmente inmersos en su propia burbuja. Las imágenes fueron captadas por paparazzi italianos, quienes, como buitres hambrientos, persiguen a Can Yaman a donde quiera que vaya. Al principio muchos pensaron que se trataba de un montaje, de una estrategia publicitaria o de un simple encuentro casual entre dos amigos.
Pero a medida que aparecían más fotos y vídeos, la evidencia se hacía irrefutable. No había duda, Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos en Roma, y parecían estar disfrutando mucho de la compañía del otro. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué significaba esto? ¿Era el inicio de un nuevo romance? ¿Una reconciliación después de años de distancia? ¿O simplemente una amistad renovada? Las especulaciones no tardaron en inundar las redes sociales. Los fans de Candem, como se conoce a la pareja en las redes sociales, enloquecieron de alegría, reviviendo viejas esperanzas y creyendo que su sueño finalmente se había hecho realidad. En Twitter, el hashtag #Candem fue trending topic mundial durante horas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de montajes de fotos de ambos y de vídeos recordando los mejores momentos de Erkencikus. Era como si el tiempo no hubiera pasado y la magia de su romance en la pantalla siguiera viva en el corazón de sus fans. Otros, más cautelosos, preferían esperar a una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Algunos recordaban los desengaños del pasado y no querían ilusionarse en vano. Pero la esperanza, como siempre, era lo último que moría. Pero la cosa no quedó ahí. Al día siguiente tanto Can como Demet publicaron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram, mostrando algunos de los lugares que habían visitado en Roma. No aparecían juntos en las fotos, pero los fans más observadores notaron que los fondos de las imágenes coincidían, lo que confirmaba que ambos estaban en la misma ciudad y probablemente juntos. Can publicó una foto del Coliseo al atardecer, mientras que Demet subió una imagen de una fuente barroca en la Piazza Navona. Los detectives de Internet no tardaron en descubrir que ambas localizaciones estaban a poca distancia la una de la otra. Además, algunos fans reconocieron a los dos en el fondo de las fotos del otro. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón, dejando pistas para que sus seguidores las descifraran. Además, algunos testigos afirmaron haberlos visto cenando en un restaurante romántico, compartiendo gestos cariñosos y hablando en voz baja. Según estas fuentes, la atmósfera era muy íntima y parecía que ambos estaban muy felices de estar juntos. Se decía que el restaurante en cuestión era un local pequeño y acogedor en el barrio de Trastevere, conocido por su ambiente bohemio y su deliciosa comida italiana. Los testigos describieron a Can y Demet como una pareja normal, disfrutando de una cena a la luz de las velas y riendo juntos. Algunos incluso afirmaron haber visto a Can tomar la mano de Demet y besarla suavemente. Hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones oficiales sobre su encuentro en Roma. Sus representantes se han mantenido en silencio, alimentando aún más la especulación y la intriga. La prensa turca e italiana está en pie de guerra, intentando conseguir una declaración exclusiva de alguno de los dos. Los paparazzis están apostados a las puertas de sus casas y hoteles, esperando el momento de captar la imagen que confirme el romance. Pero hasta ahora, el silencio es la única respuesta. Pero lo cierto es que las fotos y los vídeos hablan por sí solos. Algo está pasando entre ellos, y parece ser algo más que una simple amistad. La complicidad en sus miradas, la naturalidad de sus gestos y la química que irradian son innegables. Ahora bien, analicemos la situación desde una perspectiva más objetiva. Ambos han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales. Can Yaman ha tenido relaciones fallidas y ha lidiado con la presión de la fama internacional. Demet Özdemir ha enfrentado un divorcio doloroso y ha tenido que reconstruir su vida después de un matrimonio que no funcionó. Quizás después de todo este tiempo, ambos han encontrado en el otro un refugio, un apoyo, alguien que los entiende y los acepta tal como son. Ambos han madurado y aprendido de sus errores. Han superado obstáculos y han demostrado su resiliencia. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, están listos para darse una nueva oportunidad. Además, no olvidemos la química innegable que existe entre ellos. Esa chispa que encendieron en Erkencikus nunca se apagó por completo. Los fans la han mantenido viva a través de los años, recordándoles constantemente el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla. Quizás ese cariño y ese apoyo incondicional de sus fans hayan sido un factor importante para que ambos decidieran darse una nueva oportunidad. La presión de los fans puede ser abrumadora, pero también puede ser una fuente de motivación. Saber que hay tanta gente que los apoya y que sueña con verlos juntos puede haber influido en su decisión. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea simplemente una estrategia publicitaria para promocionar un nuevo proyecto en el que ambos estén trabajando juntos.
No sería la primera vez que una pareja de actores utiliza su vida personal para generar expectación y aumentar el interés del público. Se rumorea que podrían estar preparando una nueva serie o película juntos, y que este encuentro en Roma podría ser una forma de generar publicidad gratuita. Los productores saben que el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir juntos es sinónimo de éxito, y no dudarían en utilizar cualquier recurso para promocionar su proyecto. Pero sinceramente creo que hay algo más profundo en esta historia. Creo que hay sentimientos reales involucrados, y que ambos están dispuestos a arriesgarse para ver si pueden construir algo juntos. La sinceridad en sus ojos y la autenticidad de sus gestos sugieren que esto no es solo un montaje publicitario. En cualquier caso, solo el tiempo dirá qué pasará con Can Yaman y Demet Özdemir. Lo que sí es seguro es que su encuentro en Roma ha generado una gran expectación y ha revivido la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos, felices y enamorados. Estamos todos esperando con ansias el próximo capítulo de esta historia. ¿Será un cuento de hadas con final feliz o una simple ilusión pasajera? Solo el tiempo lo dirá. Pero la historia no termina ahí. Después de su escapada romántica a Roma, Can y Demet fueron vistos juntos en Estambul, lo que alimentó aún más los rumores de reconciliación. Se dice que ambos están pasando tiempo juntos en secreto, intentando mantener su relación alejada de los focos mediáticos. Algunos fans afirman haberlos visto cenando en restaurantes discretos, paseando por parques solitarios y visitando a sus familias. Además, se ha rumoreado que Can y Demet están buscando una casa juntos en Estambul. Se dice que quieren un lugar tranquilo y apartado, donde puedan vivir su amor sin ser molestados por los paparazzi. La noticia de que están buscando una casa juntos ha desatado la locura entre sus fans, que ven este gesto como una confirmación de que su relación es seria y duradera. Sin embargo, también hay voces críticas que cuestionan la autenticidad de su romance. Algunos creen que todo es una estrategia publicitaria para promocionar un nuevo proyecto juntos. Otros señalan que ambos tienen una larga historia de relaciones mediáticas, y que este reencuentro podría ser solo una forma de mantener su relevancia en el mundo del espectáculo. A pesar de las dudas y las especulaciones, la mayoría de los fans de Can y Demet están convencidos de que su amor es real y sincero. Creen que ambos han madurado y aprendido de sus errores, y que están listos para darse una nueva oportunidad. La esperanza y la ilusión son los sentimientos que predominan entre sus seguidores, que sueñan con verlos juntos, felices y enamorados. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet se están dando una nueva oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? ¿O piensan que todo esto es simplemente una estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Y ahora, para concluir este vídeo lleno de chismecitos jugosos, vamos a resumir los puntos principales. Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos en Roma el 27 de abril de 2025. Las fotos y vídeos que circularon en las redes sociales los mostraban muy cariñosos y felices de estar juntos. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones oficiales sobre su encuentro, pero sus representantes se han mantenido en silencio. Los fans de Can están enloquecidos de alegría y esperan que esto sea el inicio de un nuevo romance. Se rumorea que están buscando una casa juntos en Estambul. Solo el tiempo dirá qué pasará con Can Yaman y Demet Özdemir. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con mis chismecitos turcos. Recuerden que aquí siempre les traigo lo mejor, lo más actual y por supuesto con mucho cariño. Ahora sí, los invito a dejar sus comentarios abajo, a compartir sus opiniones y a decirme qué les gustaría ver en próximos vídeos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. ¿Quieren que analicemos sus looks en Roma? ¿Que investiguemos qué restaurantes visitaron? Díganme. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Manténganse al tanto porque les prometo que voy a seguir investigando y trayéndoles toda la información fresquita sobre este romance, o no romance, que tiene a todo el mundo en vilo. Muchas gracias por su apoyo incondicional. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
Y no se olviden de soñar con Candem. Que tengan un día lleno de amor y de chismecitos turcos. Ciao.